Seguimos en Leña Sabiduría, en la pantalla del canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, y nos vamos a ocupar ahora de cómo está la situación de la cultura y específicamente del teatro en la provincia. Podemos obviamente extender esta situación a lo largo y ancho de la Argentina, después de la promulgación que se hizo la semana pasada de la Ley Bases a través de los decretos que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a charlar de esto con Amparo Fernández, representante del Instituto Nacional del Teatro en nuestra provincia, actriz además, por supuesto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. No, a ustedes por invitar siempre. No sé si es del todo agradable la invitación, digo, el tema por el que te hemos invitado, pero bueno, es lo que nos toca en este contexto, ¿no? Sí, y está bueno que suceda también, que se empiecen a oír las voces, porque también hay mucha gente que no difunde ni promulga este malestar, ¿no? Es como una especie de ocultamiento a la realidad, o que las cosas van bien y las cosas no van bien. Bueno, ¿qué decirle a la gente que sabe al abrir su heladera o al saber cuando son 20 y pico de mes y no llega con los sueldos? El teatro no escapa a esta situación nacional. Y más aún se agravó la situación cuando se aprobó la ley, que la aprueba diputados, y en el capítulo 3 se hace como una excepción a determinados organismos que tienen que ver, que están descentralizados, que dice la ley que no se los va a tocar. De todas maneras están desfinanciados, porque recordemos que hay un DNU vigente desde que asume el presidente, y ese DNU se ha metido con todos los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, y el arte y la cultura no fue uno que sufrió excepción. A partir de esta aprobación, nosotros creo que nos declaramos en estado de emergencia. El Instituto Nacional del Teatro está desfinanciado, las líneas de subsidios se han acortado muchísimo, muchísimo. Hace 2 o 3 días cerró la primera línea de subsidios, se abrió un periodo muy corto, que era periodos de subsidio a la producción de obra y a eventos, que acá podemos decir que en la provincia de La Pampa la mayoría de los grupos solicitan ese subsidio. Todas las producciones que hoy se ven salen de ahí, o hay un aporte, no digo que toda la producción, porque los precios, por supuesto. ¿Pero un financiamiento privado de una obra de teatro, meramente privado, existe hoy en la provincia? Yo no tengo ni idea si hay. Sí sé que hay producciones que tienen que ver con lo comercial, que son de personas que producen teatro, y tienen una cuestión totalmente rentable, pero no es lo que ocurre en la provincia. Claro. Esos intereses por lo general se ven en Capital Federal, donde hay un productor que arriesga un recurso en pos de recuperarlo y de pagar a su elenco. Por lo general en la provincia de La Pampa todo el teatro está ligado a un teatro independiente, donde el teatro independiente también es independiente, pero toda esa producción se hace siempre cuando el Estado de alguna u otra manera está apoyando esa forma de cultura independiente. Y lo que el Estado no le exige a la cultura independiente es el sentido y el contenido. Claro. Que en lo comercial lo que se busca es que tenga un alcance masivo, que no es así. Digo que lo independiente también busca que llegue a los barrios, que sea popular, que pueda ser entendible, pero no limita el contenido. El problema es cuando desde el discurso desde el discurso hoy dominante, desde el discurso oficialista, se instala que durante muchos años se financió un teatro partidario, un teatro con un fin político, un teatro para llevar adelante o para difundir una idea de gobierno. ¿Cuánto de esa experiencia o de eso que se dice lo viviste? ¿Crees que está cercano a lo que se dice o no? No, el teatro, mira, hay 3 tipos de teatro. Está el teatro independiente, el teatro comercial y el teatro oficial. El teatro oficial es aquel que sí está en Capital Federal y que está al mando del Teatro General San Martín, del Cervantes, del Rojas, que son oficiales. ¿Y ese quién lo determina? Quien está en las políticas de gobierno durante ese periodo. Claro. Ha sido oficial cuando ha estado Macri, y ha sido oficial cuando han estado gobiernos peronistas, y determinan qué sentido y contenido le dan al teatro. Ahora, en la provincia de La Pampa no existe el teatro oficial.
no existe el teatro oficial. Sí podemos decir que hay aportes del Estado que apoyan determinadas obras que creen que son necesarias, como hace poco pudimos capitalizar Lápices, que fue una obra de altísimo contenido político, social, cultural, y que indudablemente no solamente fue apoyada por el Estado, sino por la ciudadanía entera. Sí. Y esto no le quitaba su carácter de independiente al teatro, porque, pero bueno, a este Estado provincial era una forma de comunicar a estas generaciones que no sabían lo que había pasado aquellos años oscuros. Entonces era una forma de comunicar, pero el teatro oficial siempre existió, y el teatro oficial que ahora quiere instalar Milei, por lo menos en las políticas del Instituto Nacional de Teatro, es un teatro oficial centralista, que es lo que está haciendo él, donde corre el federalismo, donde solo existe Capital Federal y nada más que eso, y el puerto, y inclusive ni siquiera hay un aporte a esos lugares donde se puede comercializar y tener un recurso. No olvidemos que la cultura no es un lugar donde se depositan recursos. En la cultura sí se invierte, pero ese recurso vuelve al Estado y vuelve más de lo que se invierte, que eso nunca dicen, y ellos tampoco dicen, y cuando hablan de producciones que tienen que ver como La Pampa, no se habla de millones. Estamos re lejos de decir que podemos apoyar con 1 millón de pesos a una producción. Ojalá se pudiera, pero no. Yo les contaba cuando hemos hecho notas que hasta el año pasado las producciones eran de 300.000 pesos. Claro. Imagínense con eso pagar un vestuario, unas horas de ensayos, escenografía, el equipo, claro. Se te rompe una luz. Ahora recién estábamos hablando de las luminarias. Es imposible, claro. Es apenas un aporte para incentivar el apoyo. Y no olvidemos que todo lo que hacía el instituto dentro de la provincia de La Pampa llegaba a toda la provincia. Llegaba al oeste, llegaba al este, al centro. El Día de las Infancias, ahora en vacaciones de invierno, estaba el instituto que se asociaba con las comunidades y las localidades y las municipalidades, donde la municipalidad ponía el combustible, la comida, el instituto pagaba una función, y ahí era donde las infancias y las familias se veían favorecidas, porque aquellas personas que no podían salir de vacaciones tenían esa posibilidad de recreación, de poder darse un gusto, como lo que sucede acá con Pichanay, ¿no? Con este festival donde le permite a aquellas familias que no pueden salir, es tener unas vacaciones dignas también, y poder recrearse, y poder salir en familia, y poder salir a tomar un café de paso, y un chocolate. Y hoy hay personas que viven, o en algún momento, hasta antes de la ley, si querés, que vivían enteramente del teatro en la provincia, o siempre es un anexo a la vida, digo, o algo que quizás lo hace uno como lo más importante de su vida, pero le tiene que sumar un laburo, porque si no, otro laburo, porque si no, no le alcanza para llegar a fin de mes. Siempre fue así. Le tenemos que sumar algo. No podemos vivir solamente del teatro, porque tendríamos, primero, que no podríamos hacer obras. Acá tenemos una taquilla que las obras son 4, 5, 6 mil pesos. Estamos hablando de que en Buenos Aires están arriba de 20 una localidad, y se hace para que el público pueda acceder. Después se hacen funciones a la gorra, se hacen funciones gratuitas en los barrios. Es una provincia chica donde hacemos pocas funciones y ya el público vio una función, a no ser los infantiles que pueden año a año renovarse. Luego, producciones para adolescentes y adultos es como, se puede hacer muy poca cantidad de funciones, y cuánto debería cobrarse una entrada para poder vivir. Entonces siempre, aquellos que hacemos teatro también damos clases de teatro, hacemos producciones, pero también anexamos otros polirrubros y vivimos de otras cosas, pero no quiere decir que lo hagamos poco profesional. Siempre la forma de hacer teatro es el más profesional posible, y contando con los recursos que podemos, tratando de que el espectador, la espectadora, de los pampeanos y las pampeanas tengan el mejor producto posible, y siempre se hace eso no solamente con amor, se hace con muchísimo esfuerzo, con muchísima responsabilidad y compromiso. Por eso cuando ahora denotan al federalismo diciendo que también como que las producciones, y cuando hablan de las producciones también hablan de quienes escriben teatro, quienes producen, quienes hacemos, como lo hacen como un género menor. Y yo te puedo asegurar que Capital Federal está invadido
de gente que viene de las provincias, que si no, no hubiera el talento que hay en Capital y la diversidad que hay en Capital, es gracias a todo el territorio nacional a lo largo y a lo ancho, y no escapa la provincia de La Pampa, que es muy talentosa la gente que hace teatro. Amparo, gracias por venir, gracias por compartirnos y acercarnos un poco a esta realidad que está viviendo el mundo del teatro con el de financiamiento que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Gracias por venir. No, a ustedes, y gracias por poder compartir y poder promulgar esto, y que toda la provincia, gracias a ustedes, pueda enterarse de la realidad nuestra. Muchas gracias. Amparo Fernández, actriz, representante de La Pampa del Instituto Nacional del Teatro, charlando con nosotros, contándonos un poco cómo está la situación en este rubro, cómo está la situación de la cultura a raíz de las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional desde que asumió Javier Milei allá por el 10 de diciembre. Pausa y enseguida venimos.